Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban en las orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde, y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber. Después se levantaron para solazarse. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo: Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Van a poder decir los egipcios: por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida, la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Volvíose Moisés y bajó del monte, con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre las mismas eran escritura de Dios. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «¿Gritos de guerra en el campamento?». Respondió Moisés: «No son gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo». Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó
y lo molió hasta reducirlo a polvo, por espacio que lo esparció en el agua, y se lo dio a beber a los israelitas. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moisés. No sabemos qué le pasó al hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó: a mí los de Yahvé. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que él os dé hoy la bendición. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé. ¿Acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado? Volvió Moisés donde Yahvé y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Queremos pedirte perdón de corazón, con humildad y sencillez, por las veces en que hemos abandonado tu doctrina, por las veces en que hemos abandonado tu palabra, por las veces en que hemos ido a adorar otros dioses e ídolos, y a ti no te hemos dado toda la alabanza y gloria correspondiente por ser nuestro Dios. Te pedimos humildemente, Señor, que alejes de nosotros esa tentación de buscar otras cosas que no sean las tuyas. Aleja de nosotros esas tentaciones, aleja de nosotros esas dificultades y concédenos un corazón humilde y sencillo para buscarte a ti y hacer tu vida en medio de nuestra vida para seguir adelante y confiando en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día vamos a elevar nuestras oraciones. Te invito a ti que con humildad y sencillez dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas todo tu ser para orarle al Señor, especialmente por todas aquellas personas que han muerto a causa del COVID-19. Vamos a elevar en este día a Dios nuestra oración por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos que han partido al encuentro del Señor a causa del cáncer y del COVID-19. Señor Dios nuestro, dueño de la vida, dueño de todo, creador del cielo y de la tierra,
creador del hombre, que lo hiciste a tu imagen y semejanza. Te damos gracias por la vida, por tu bondad y por tu misericordia. Con humildad y sencillez venimos ante tu presencia. Con humildad y sencillez estamos ante tu palabra para pedirte por todas aquellas personas que han muerto a causa de cualquier enfermedad, especialmente a causa del COVID-19, a causa del cáncer, a causa de un infarto, a causa de un tumor maligno. Te pido, Señor, que le perdone sus pecados, que le permita gozar de tu presencia en el cielo, de esa mansión que tú has dicho que hay en la casa del Padre, y que vas a prepararnos ese lugar, que vas a prepararnos esa habitación para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Te pido humildemente, Señor, también que le concedas el perdón de sus pecados a todos aquellos que ya se han olvidado, que han partido a la casa de Dios. Perdónale sus pecados, permita que puedan gozar de tu presencia en el cielo. Y te invito a ti, querido hermano, a que abras tu boca, muevas tus labios, mueva tu lengua y le ores a Dios por ese familiar que partió a su encuentro, porque estás desesperado, porque estás angustiado, porque vives un momento de dolor. Pídele al Señor, es el momento, no lo pierdas, de pedirle al Señor por ese familiar difunto que está gozando de la presencia de Dios. Si es tu mamá, si fue tu papá, si fue tu hermano, si fue tu tío, si fue tu abuelo, si fue tu amigo más cercano, pídele al Señor en este momento que le permita gozar de su presencia en el cielo, que le perdone sus pecados, que le tenga en cuenta sus buenas obras, para que pueda llegar a ocupar ese lugar preparado para todos en la casa del Padre. Y pide por ti. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque no sabemos si este es nuestro último día en la tierra, porque hay que vivirlo como si fuera el primero y el último día de nuestra vida. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Te pido humildemente perdón por todos mis pecados. Y como dice el segundo libro de los Macabeos, en efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. Este capítulo 32 nos va a presentar, ya después de haber experimentado y visto también cómo Dios salvó al pueblo de Israel de las manos del faraón, cómo lo hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo, como viendo también las plagas que envió sobre el país de Egipto y sobre el faraón. Vemos ahora que después de los 40 días de Moisés estar en el monte de Sinaí hablando con Dios, y Dios le fue mostrando todo lo que tenía que realizar al bajar del monte, el santuario, la tienda del testimonio, cómo también tenía que preparar su morada santa, cómo tenía que preparar los ornamentos sacerdotales que tiene que llevar el sacerdote, todo lo que tenía que preparar Moisés cuando bajara del monte para hacer todo lo que Dios le había mandado. Le dijo, ahora cuando Moisés baja del monte, se va a encontrar con algo supremamente negativo, supremamente contradictorio a lo que Dios les estaba manifestando al pueblo de Israel. Y es que, como dice el versículo 1 de este capítulo 32, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos que ha sido de Moisés. Esto sucede también cuando la persona se empieza a alejar de la presencia de Dios. Cuando la persona quiere hacerse un Dios a su manera, como está sucediendo a nivel mundial. Como está sucediendo también de que muchas personas quieren tener un Dios a su manera y se hacen un becerro de oro, se hacen una imagen y en ellos creen que es Dios, y no es así. El becerro de oro simboliza la idolatría en que el pueblo cae por colocar una imagen, y que esa imagen es el mismo Dios y no
es así, sino que claramente nosotros no podemos tener un Dios a nuestra manera, porque Dios dejaría de ser Dios y tenemos el Dios a nuestra manera, lo acomodamos a como nosotros queramos y no, porque Dios es Dios y nosotros somos los que tenemos que acomodar nuestra vida en el camino de Dios. Si tú eres una persona que quieres acomodar a Dios a tu vida, no. Acomoda tu vida en el camino de Dios, sí. No conviertas a Dios a tu manera. Deja a Dios ser Dios y acomoda tu vida en el camino del Señor. No te hagas tú un Dios a tu manera, como el pueblo de Israel le dijo a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos nada de Moisés. Y nosotros sabemos de Dios, conocemos de Dios, sabemos dónde se encuentra el Señor. ¿Y por qué te haces un becerro de oro? ¿Por qué te haces una imagen para idolatrarla y colocando en ella a Dios? Eso no se hace, es inaceptable. Aarón le respondió: quitad los pendientes, y trajo todo. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Queremos colocar a Dios en cualquier otra cosa. Este va a ser tu nuevo Dios. Así como pueden colocar y pretenden colocar a un muerto, a un ser humano que no es Dios, como alguien eterno. Y eso es inaceptable, porque el único eterno es Dios. Tú no puedes colocar una imagen y decir: aquí está tu Dios. No, ¿por qué? Porque caeríamos en idolatría. Caerías en idolatría. No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. No lo hagas. Por vida tuya, no cometas ese pecado de idolatría ante la presencia del Señor. Tú sabes dónde está Dios. No coloque, no le digas a nadie: aquí, esta imagen fundida va a ser tu Dios. No lo hagas. No lo hagas, porque caeríamos en un gran pecado ante la presencia del Señor. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé, porque ellos pretendieron que el becerro fuera Yahvé, y no es así. Como muchas personas pretenden tener imágenes de santos en sus cultos de brujería y hechicería, y sobre todo dicen rendirle culto a Dios. Eso es una sinvergüenzura, eso es algo inaceptable, eso es un pecado ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: padre, pero es que esa persona es una bruja, es un brujo, pero tiene la imagen tal, tiene al santo tal, tiene al santo tal. Para engañarte hace esas cosas, así como se engañaron el pueblo de Israel con el becerro de oro, pensando que ese becerro era Yahvé, y no es así. Yahvé es nuestro Dios que está en el cielo y está presente ya en el Nuevo Testamento también, en el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo Dios vivo y verdadero, porque Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No cometas tú ese pecado de colocar una imagen y decirle a la gente: aquí está tu Dios. No, sino que hay que llevarlos a tener un encuentro personal con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En el arca de la alianza. ¿Cuál arca de la alianza? En cada iglesia hay un santísimo, esa arca de la alianza, el arca del testimonio. No va a llevar las tablas de la ley ni el bastón de Aarón, sino que va a llevar la presencia de Dios en la hostia consagrada. Ahí es donde está presente Dios nuestro Señor. No caigamos en lo que el pueblo de Israel dijo, en que este es tu Dios, a un becerro, a imagen fundida de oro quisieron colocarle Dios, y no es así. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado.
bien pronto se han apartado del camino que yo les había presentado. Esas personas que son brucos, hechiceros, santeros, rameros, que tienen imágenes para hacer parecer de que ahí actúa Dios, se han apartado del camino del Señor. Y si tú estás asistiendo a ese tipo de lugares, sepa y entienda que te estás alejando de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque fuera de Dios no hay otro Dios. Dios es el único Dios verdadero. Y esas personas, aunque pretendan tener todas esas cosas, ahí no está Dios. Pretenden que hacerle ver a la gente que ahí actúa Dios, pero Dios no está ahí porque se han apartado del camino que el Señor les ha prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio y han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo de cabeza dura. La persona, por más que se le explique, por más que se le muestre, por más que se le diga, aquella persona que es dura de cabeza, dura de cerviz, no va a aprender nunca. ¿Por qué? Porque no deja que Dios actúe en medio de su vida. Nosotros sabemos muy bien que las imágenes de los santos es un ejemplo. Cuando uno ve la imagen es para tener un ejemplo de quién fue esa persona. Dios no está en esa imagen, sino que nosotros la tenemos para ver que nuestra vida también puede llegar a la santidad como esa persona que dio todo por anunciar a Cristo el Señor. Por eso te digo a ti, no dejes que tu cabeza se contamine por aquellas personas que vienen a desviar la doctrina de Dios, que vienen a meterte otras cosas que no son las doctrinas de Dios, sino que son doctrinas perversas y que te hacen ver que eso es ir en contra de Dios. No, el único que se le rinde adoración, culto, es a Dios. A las imágenes de los santos y de la Santísima Virgen María se le rinde veneración, se venera la memoria al ver esas imágenes de quién fueron esas personas. Aquí en Venezuela, en todas las plazas Bolívar, hay una imagen ¿de quién? De Simón Bolívar. Y cuando su hijo le pregunta al papá ¿de quién es esa imagen que está en todas las plazas?, le va a decir de Simón Bolívar. Y él fue el que libertó muchas naciones, incluida la nuestra. Para eso está la imagen, para recordar quién fue esa persona. Lo mismo la imagen de los santos en la iglesia y de la Santísima Virgen María, pero que se le venera con respeto y devoción. Y a Dios se le rinde el culto que se le debe rendir. Por eso, ante esta invectiva que el pueblo había acaecido, Dios había determinado acabar con ellos. Como dice el versículo 10, déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. De Moisés iba a nacer un nuevo pueblo, pero Moisés vuelve nuevamente a retomar su intercesión. ¿Ante quién? Ante Dios. Por eso necesitamos también los intermediarios. Hay personas que dicen, no, ¿para qué intermediarios? No, sí necesitamos intermediarios para poder comunicarnos con Dios. Aquí está el caso. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿por qué, oh Yahvé, ha descenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Moisés intercedió ante Dios una vez más. ¿Por quién? Por el pueblo que se había pervertido, para que Dios no los aniquilara. Pero después va a tomar una decisión drástica, pero no va a acabar con todo el pueblo. Ha intervenido, ha sido intermediario entre Dios y el pueblo.
¿Quién? Moisés. Ese intermediario también que nos lleva para poder tener una comunicación con Dios es el mismo Jesús, Dios nuestro, que intercede ante Dios por cada uno de nosotros. Dios, Jesús, también nos ha abierto el acceso al Padre si necesitamos de los intermediarios para tener una comunicación con Dios. Pero después que ellos nos lleven a tener una comunicación con Dios, podemos nosotros también empezar con sinceridad, con humildad y con sencillez a tener una comunicación directa con nuestro Señor. Moisés destruyó el becerro y se lo dio a beber. El polvo en agua se lo dio a beber al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo viera de que ese no era Yahvé, de que ese no era Dios, de que ese no era el que lo había sacado de la tierra de Egipto, sino que pudiera entender de que Dios es Dios y sobre todo cómo nos lo va a presentar. Moisés aparece como el intercesor en el versículo 11. Ya con ocasión de las plagas en Egipto, recordemos las plagas, como Moisés también intercede por el pueblo en favor de su hermana María, como va a aparecer también en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 13. Pero especialmente en favor de todo el pueblo en el desierto, recordando aquellos capítulos que ya hemos leído. El capítulo 5, versículo 22 hasta el 23 del libro del Éxodo, el capítulo 32 que estamos escudriñando del versículo 11 hasta el versículo 14 y versículo 30 al 32, el libro de los Números, capítulo 11, versículo 2, del libro de los Números, el capítulo 14, versículo 13 hasta el 19, del capítulo 16, versículo 22, capítulo 21, versículo 7, y del libro del Deuteronomio, capítulo 9, versículo 25 hasta el 29. Y esto lo va a recordar también el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 1. Y Jeremías lo va a recordar cómo Moisés es intermediario ante Dios, es intercesor, y lo va a manifestar en el capítulo 15, versículo 1. Y me dijo Yahvé: aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi alma por este pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Moisés interceda, porque Moisés intercede ante Dios por el pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.